Verónica Boneta es maestra en psicoterapia familiar y de pareja, terapeuta individual, coach ejecutivo en Manpower Group, egresada de la UNAM, y escribió un libro titulado Como pienso soy. ¿Cómo? Sí, igualitas. Igualitas que siempre, ¿No? corregidas y aumentadas, mejoradas. Eso sí, no sé. Pero igualitas sí. Yo sí, tú no. Yo sí, tú no. Que siempre me acuerdo de eso cada vez que lo hago. Ya lo hago menos, tengo que confesar, ya lo hago Te, menos. te eché la maldición. Me echaste la maldición y a partir de entonces pongo atención. No, pero si no, no es un... ¿Qué es eso de yo sí y tú no? Qué bárbaro. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Te ves muy bien, Jimé, me da gusto verte. Pues tengo que decir que a estas horas todavía no me furula bien en general el sistema, pero vamos a hacer un esfuerzo. Yo con un hijo ya me acostumbré. Ya, Ya no hasta te las queda 4 de... ya me levanto, así que ¿para qué te digo? Mira, ¿A las café, qué? té, ¿qué tomas? Café, café, bien cargadito. Yo también, sí. Eso no se nos va a quitar, ¿verdad? La, ¿qué? La adicción cafeínica. Exacto. Algo hay que tener, Algo hay que tener, sí, siempre. Ay, qué gusto verte. Bueno, ya, siempre. sí, sí. Bueno, Muero, me tenemos gustó. dos opciones. Nos vamos Ah, por el camino chueco del chisme o realizamos la entrevista. no, no realizamos la entrevista. Y otro día chismeamos tú y yo. No, vale. A ver, vecina querida, voy a, más que condensar esto en preguntas, esta primera parte me gustaría pedirte, a ver si puedes hacer una especie de resumen, suena un poco feo, como si nos contaras un pequeño cuento Mm, de ti misma. Eh, una pregunta sí que tengo. Aquí puse, ¿qué etapa de la infancia es más recurrente en tu memoria? Entonces, a partir de esa pregunta, si te acuerdas, ¿no? O intuitivamente intenta así como más o menos me acuerdo de tal edad. Lo primero que te venga a la mente. Y a partir de eso, si te acuerdas de alguna edad, que nos cuentes un poco de ti, cómo eras y cómo has sido hasta, no hasta ahora porque es demasiado, ¿no? Pero digamos, por lo menos desde esa edad que tú elijas hasta, hasta cuáles empezaron a ser tus primeros intereses. ok. Me pegó la pregunta porque hay que ser honesto, ¿no? Me pegó la pregunta porque hay que ser honesto. Y cuando me dijiste cuáles son tus primeros recuerdos, tuve uno en particular, ¿no? Tuve uno cuando de la infancia en donde yo me entero que mi papá no es mi papá, ¿no? Y Ujú. que es el esposo de mi mamá. Y entonces yo decido llamarle papá, porque justamente me parece en ese momento admirable que pues yo tenía una buena relación con él, ¿no? En ese momento tan chica que calculo yo he de haber tenido unos 9 años, 9 o 10 años. Y me pegó porque, pues porque después ya no fue.
fue un papá que traicionó, ¿no? Y que entonces el segundo recuerdo inmediatamente es, qué curioso que mi primer recuerdo fue jugando gato, ¿no? Mi mamá y yo de estas que se metían y me empieza a platicar y me dice, es que no es tu papá biológico, ¿no? Y a mí qué me importa, ¿no? A mí hacíamos buñuelos juntos, No te nos importó en ese momento. nada, no me importó nada. Yo nada más pensaba que hacíamos buñuelos y que me enseñaba cosas me llenaba la vida de libros y de curiosidades, porque de hecho Jorge fue el que me daba libros para leer, Mujercitas, ya sabes, todos esos libros que Sí. uno empieza de chico. Y por la cultura y por los derechos humanos, o sea, la parte intelectual la tenía muy desarrollada con él y como a los 10 casi 11 pues eso se vuelve en mi contra porque pues Jorge empieza a abusar. Entonces, sí, ahorita que hiciste el primer recuerdo, no, tengo pocos recuerdos, de hecho, muy de niña. Eh, Tengo buenos recuerdos. Recuerdo que mi salvación eran los niños de la calle, mis amigos de la calle, mi familia elegida siempre. Pues siempre me la vivía afuera y me sentía protegida por toda la banda que éramos, ¿no? Y que escapábamos. Entonces, creo que mm, mi alegría fue la calle y la gente que conocí en la calle, más que mi casa, ¿no? Mi casa Ujú. se convirtió en un punto de guerra y eso es lo que recuerdo mi infancia así, el punto de guerra en la casa y el punto de diversión en la calle. Eso es lo que recuerdo. Entonces dije, por eso digo, tengo que ser honesta. Eso me Qué preguntaste y fue, paradójico, ¿no? sí, Se sí. refugió en la calle. Ujú. Entonces, recuerdo que siempre vivía en un mundo aparte y por eso me llamaban con psicólogos, porque vivía siempre en un mundo de fantasía, ¿no? Ahorita que me preguntaste, tengo ¿Y ya, 50. ya desde antes o crees que a partir de eso otro? No, no, eso sí que Mm. desde antes me acuerdo que cuando vivía en Hermosillo, lo único que recuerdo de chiquita a los 3 4 años es que yo siempre vivía historias de brujas y que se paseaban por mi ventana y siempre fantaseaba a otros mundos. Eso sí lo recuerdo, pero también recuerdo que a partir de entonces me escapaba más, o sea, sí recuerdo, pero además soy ahora considerada muy objetiva, muy analítica, muy terrenal, muy realista, ¿no? Esa parte. Entonces, por eso como que cuando pasan los años, sí vas olvidando ciertas cosas, ¿no? Entonces, no había hecho esta retrospectiva y me acuerdo de esa niña que fantaseaba todo el tiempo con historias de magos, de ser un hada o tener poderes O sea, y las brujas no te daban miedo, eran tus compas. de Ujú. niña sí, fíjate, de niña sí, me daban miedo otras cosas. Sí surgen otros miedos y sí, más bien es al revés. Fíjate qué interesante. Siempre viví en la fantasía, digo, estoy Ujú. haciendo una retrospectiva ahorita que me estás preguntando, y cuando pasa lo de Jorge, al contrario, empiezo a ver Mm. sombras oscuras, empiezo a tener más miedos, ese mundo de brujería ya me empieza a gustar menos. Sigo fantaseando, pero mis fantasías cambian. Me voy a vivir a un pueblito, en el llano, en el campo, perdida en el bosque, pero las hadas, el mundo de la brujería, esto se empieza a perder y porque empiezo a ver en las noches sombras que atraviesan mi cuarto y más bien empiezo a tener miedo, ¿no? De que algo venga a hacerme daño o a llevarme. Entonces, más bien creo que se fue apagando poco a poco con la llegada del abuso, ¿no? Entonces, sí, porque Y de hecho, eso, psicólogo, ¿no? De que esa niña fantasea demasiado. eso te apartó también de los libros, por ejemplo, ¿o no? O sea, en Totalmente. el sentido de la fantasía, ¿no? De refugiarte en la ficción o algo así. Fíjate que te va a parecer sorprendente, pero hasta ahorita que me lo preguntaste, y mira que llevo años de terapia personal, ahorita ya tengo un rato que no, que soy solo en mi búsqueda, ahorita que me lo dijiste, es maravilloso porque hasta esta charla se volvió terapéutica Qué bueno. porque acabo de caer en cuenta que dejé de leer, justamente empecé a dejar de leer y me volví como un animal salvaje en donde todo el tiempo quería estar afuera, jugar, correr, me pegaba con los niños, parecía más hombre que mujer y no me importa, pero digamos que por estereotipo parecía más hombre que mujer y hasta la universidad retomé la lectura
y yo solamente podía leer 5 minutos seguidos y me cansaba. Y tuve que irme formando el hábito de nuevo, como que sí fue un periodo a partir de los 13, 14, que dejé de, sí, que me volví como más animal salvaje y de vida, que por ahí quien llegó a mi vida a los 17, pues la fierecilla domada fue domada por la tía, ¿no? Que ya me fui a vivir con mi tía. Sí, Entonces, sí, qué interesante lo que me acabas de preguntar, porque de niña a mí me gustaba leer, me gustaba dibujar, me gustaba inventar historias, me gustaba actuar. Yo actuaba en la escuela y todo ese mundo lo dejé después. Y hasta ahorita lo vi. Digo, está padre. se suele hablar de ciertos mecanismos de defensa y casi siempre son los mismos, pero yo creo que hay infinidad que a lo mejor habrá tantos mecanismos de defensa como personas hay en el mundo, ¿no? Porque yo pienso que a mí me suena un poco como a que tú solita supiste qué era lo que tenías que hacer, porque la calle es la calle. O sea, para ti fue un refugio, pero la calle es la calle, ¿no? Es hasta como la antítesis del refugio, ¿no? Uno necesita un refugio de la calle y tú te fuiste a la calle a refugiarte y como a hacerte guerrera, yo creo, como, como a enseñarte a ti misma a ser más fuerte, tal vez, Pues por mira, cualquier cosa. la calle, O para saber si tengo que correr, ya estoy en la calle. pues qué interesante que lo digas. Sí, la calle fue mi refugio porque en la calle encontré personas entrañables y encontré otras verdades y Ujú, encontré que mi mundo no era solo mi casa, ujú. que el mundo no se encerraba solo en mamá, papá y hermanos. Y contradictorio a lo que muchas personas pueden pensar, esa apertura me hizo sentirme como voy a ser hija del mundo. Si en casa no tengo un padre y una madre que me cuiden, fíjate, desde ahí empecé a adoptar el yo no soy mexicana, soy hija del mundo, ¿no? Dejé de querer identificarme con lo que todo mundo se identifica quizás, o no sé si todo mundo, pero para mí fue, yo soy hija del mundo y por lo tanto todos son mis madres, todos son mis padres, todos son mis hermanos, o sea, no creo que haya sido así de consciente, pero sí Ya, recuerdo claro. que me sentía más segura en la calle que en mi casa. Sí, que fue, me sentía más segura en la calle que en mi casa. Y probablemente lo estabas. Sí, estoy segura que sí. Sí. Pero bueno, ya mencionaste tú a, a la querida Adriana. Ujú. Cómo fue esa adopción como milagrosa, yo creo? Bueno, yo desde donde lo puedo ver, ¿no? Yo no sé bien, no sé bien la historia, ni tampoco pretendo saberla toda, porque seguramente hay muchas cosas que contar, pero más o menos a qué edad fue y cómo fue que tu tía pues, te acogió de esa manera. Siempre hubo una atracción entre mi tía y yo, aunque no nos tratábamos tanto. Mi tía adoraba a mi madre, ¿no? La cuidó, la protegió muchísimo, le tenía un amor muy especial a mi mamá, siempre la vio como a la más desprotegida hasta cierto punto, porque era la que no seguía las reglas familiares también, ¿no? A su manera, así como se repiten las historias. Y había un cariño, pero no nos conocíamos tanto. Y yo ya venía de vivir con mis abuelos una vez, un año, escapándome de casa, porque yo ya confrontaba a Jorge y la última vez en donde Jorge, pues sí, me agarra con ¿no? Y esto lo pensaba, mi mamá se acordará. Yo creo que no se acuerda mi mamá de todo esto, fíjate. Con las de estas de que se jala las cortinas, me quiso ahorcar y fue muy violento. Y yo me salí de la casa. En ese entonces vivíamos en la colonia Roma y yo sabía dónde vivía mi tía, que también vivía en la Roma, a 10 minutos caminando, ¿no? Había, Vamos a decir entre paréntesis, estamos hablando de Adriana Roel, la sí, mismísima. sí, exacto. Y Ujú. yo ya sabía que mi tía vivía cerca. Nosotros nos habíamos mudado del sur a la Roma, de Villacuapa a la Roma.
Y ese año yo me había ido ya a vivir un año con mis abuelos y regresado, o sea, esa casa ya se convirtió en el campo de batalla en donde yo ya no me dejo. Y justo ahí sabía que mi tía estaba, y ya fue el último intento de no me voy a ir como loca a vivir con el novio, o sea, creo que fui bastante coherente a mis 17 años. Y llegué a vivir, llegué a tocarle a la puerta de su casa, literal llegué en la noche a tocarle a la puerta de su casa, ella estaba sorprendida y ahí le cuento todo, porque No nadie, nadie sabía nada. no, nadie, no, bueno, no, sí, mi abuelo sí, mi ¿Y tu abuela, madre? mi mamá desde que empezó Boneta se lo sabía desde el día uno, pero siempre estaba mi mamá con el rollo de perdona, ¿no? Y estos rollos perversos que lamentablemente se dan en las familias en donde las mujeres terminan apoyando más al hombre con el que están. Ujú. Pero justo mi tía al contarle la historia me adopta y dice, aquí se queda, yo me hago cargo de ella, empatiza profundamente conmigo. No es una relación fácil porque pues la mujer acostumbrada a estar sola, sin hijos, y llega esta loca, pues yo dije una fierecilla no domada. Sus amigos le decían, ¿qué vas a hacer con este huracán? No vas a poder con él. O sea, le decían, Olga, ¿dónde que ¿Eras tenía? muy tremenda? Sí, claro, no tenía yo control, pues era una rebelde sin reglas, sin límites, había crecido como pues un gato salvaje, nada más que maltratado, ¿no? Imagínate un perrito que siempre es golpeado y maltratado, pues no te va a que, no se va a querer acercar, te va a querer lanzar la mordida. Entonces así era yo, de que la quería yo morder, ¿no? ¿Y qué me vas a hacer? Entonces, y llegué a invadir su casa porque no había cuarto para mí, porque estaba otra tía, entonces estaba yo en su estudio siempre y yo durmiendo porque me levantaba a las 6 para la preparatoria y ahí ensayaban, ¿no? Entonces yo dormida y ellos ensayando, pues era, era extrañísimo ese ambiente porque yo trataba de dormir y mi tía trataba de ensayar, ¿no? En mi Qué edad cuarto. tenía Adriana? Ah, qué buena pregunta. Espérame, te lo digo Más o menos. yo creo que tenía como unos 50. Ok. ¿Mi edad? La de ahorita. La que yo tengo ahorita. Recibió a una hija adolescente a los 50, sí, por ahí. Imagínate la que se chutó la pobre. Sí, sí, ¿Y tú cómo te sentías? ¿Te sentías rara de estar, porque usaste la palabra invadir? ¿Te sentías una invasora? 100%, porque mi tía estaba alojando a una tía mía en un cuarto que era muy grande. Me tuvieron que construir una camita individual en un estudio, entonces pues, era un estudio donde había una cama, no era un cuarto donde la niña podía estar, ¿no? Tenía que compartir los baños de mi tía y sí, sí me sentía yo extraña, con reglas extrañas. Se comía otra comida rara, sana, ¿no? No del congelador. Había horarios, ¿no? Y había alguien que nos ayudaba. Bueno, eso también en casa de mi mamá y había otro ambiente, ¿no? Que sí fue difícil más para ella que para mí, porque yo sí creo que a pesar de eso, muy rápido mi tía decidió hablar con la otra tía y decirle, esta niña necesita apoyo y tus hijos se pueden ocupar de ti. Entonces mi tía, otra tía se fue, yo llegué en esa transición, ya estaban planeando en que, oye, no puedo con las dos, pero ya estaban hablando en que mi tía ya había pasado mucho tiempo con mi otra tía, ¿ves? Puras tías. Y entonces mi tía me acogió y de inmediato me dio un hogar y de inmediato me hizo un cuarto con un gusto finísimo, ya sabes, ella con su gusto al arte, en una casa que me parecía una belleza, arte por todos lados, o sea, comida, ¿no? La primera ensalada que comí en donde había mandarina y uvas, me pareció rarísimo, me decía, qué raro come mi tía. O sea, entonces, sí, yo era bastante salvaje, ¿no? Entonces, creo que fue una sorpresa para mí y a pesar de que sí fueron difíciles esas noches porque pues, ellos tenían que ensayar con sus alumnos de la escuela en donde daba clases, eh, yo al final fui siendo agradecida porque era un mundo nuevo para mí, en donde yo podía
ser más yo, ¿no? En términos de como de animalidad y supervivencia, ¿dirías que Adriana Roel te domesticó? 100%. Con mucha dificultad la pobre, pero sí. Eso le digo, yo tú domaste a la fierecilla domada, siempre le decía la broma, y ella siempre, con el tiempo me dijo, híjole, cómo eras burrónica todo el tiempo, ¿no? Porque decía burrónica y era la única que le permitía decirme así. Sí, sí, me domesticó. Y entonces el teatro llegaba a tu propia casa, era tu casa. Así fue como empezaste a acercarte No, yo, o los veías raro. no, justamente mi tía, cuando yo era, eso sí lo recuerdo, cuando yo era niña, yo le decía a mi tía que quería ser actriz antes de vivir. Mm, Y mi tía me decía que no, que primero debía estudiar la prepa y una carrera y después decidir, que porque muchos niños se perdían en el teatro, porque ella creció en un mundo maravilloso, maravilloso, con gente, Ignacio López Tarso, con Tintán, con Gabriel García Márquez, era muy amiga de Gabriel García Márquez, entonces yo escuchaba historias alucinantes, como cuando escribió Gabriel García Márquez, le decían Gabo, los 100 mm. años de soledad, me contaba cómo se sentaban cada noche a escucharlo y a darle su opinión sobre los pasajes que iba leyendo, entonces llevó una vida mi tía que me contagió, eso sí, me contagió y me motivó, pero ella no me dejó estudiar actuación desde antes. Y cuando llegué a vivir con ella, le dije, bueno, pues ya, ahora sí, en la prepa, y me dijo, no, o sea, me vio muy perdida y me lo dijo, Ujú. no, 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 no. Ella fue la primera persona que me llevó con Josep Amara, un gran psicoanalista en ese entonces, y me dijo, tú necesitas primero repararte, porque si entras a este ambiente, o sea, para ella yo me iba a perder en la droga, el sexo, la vida fácil, pues por cómo venía, ¿no? Así es como ella me veía y fue una, actuó como toda una mamá y me dijo, no, primero estudia una carrera y si después de estudiar una carrera quieres seguir siendo actriz, yo te apoyo, me dijo, porque sí, sí, sí estaba como asustada porque me le escapaba por semanas, o sea, Bueno, y y que te lo dijera una actriz además tenía peso, ¿no? para mí en ese entonces sí, a regañadientes, ¿no? Pero pues yo vivía en su casa y tenía que acatar las reglas. Ella se hizo cargo de mí económicamente junto con mi abuelo, entonces pues no me quedaba de otra que acatar las reglas. Yo ya había hecho antes cosas de teatro, como te decía, pero sí, en efecto, lo retomo más con ella y empiezo desde entonces a conocer el sistema de ella. Sí me lo enseñaba, sí La platicaba ESCA. mucho la escatología, pero también el sistema psicofísico de Dimitrios Arras. Ah, ok. Ahí sí las dos empezamos a estudiar, me empieza a compartir cosas. Sí era maravilloso porque siempre comimos juntas y en cada comida era platicar algo que nos nutriera. Ándale, eso. Ujú. Yo creo que comer con mi tía era nutrirme en cada comida, ¿no? Luego me he culpado muchos años después por ser la densa, ¿no? Ya voy a chillar, porque siempre soy seria y densa y no soy No es liviana. cierto, siempre no. Ah, no, pero yo así me sentía. Tú conoces a mi amiga María y novia que son livianas y yo. Y a mí me encantaba siempre platicar, pues, de la densidad, ¿no? De la profundidad del ser humano, Ah, de la ok. psicología, del teatro, del arte. Y estar con mi tía en las comidas era reírnos mucho, porque nos reíamos mucho, y hablar de todo esto. Entonces, yo a partir de mis 17 mis comidas con mi tía eran sagradas, o sea, comíamos una hora mínimo y era sentarnos a charlar 2, 3 horas, a menos que ella no te hubiera llamado, era estar siempre en esas grandes conversaciones que para mí fue lo que realmente me hicieron eh, enfocarme en lo que considero hoy en día más importante, que es pues en el ser, en estar, en entender al ser humano desde todas las perspectivas que quieras, la psicológica, la artística, en entender que la vida es más sencilla de lo que creemos y en tratar de romper con algunas cosas que son impuestas. Entonces, tomamos psicoanálisis juntas, un curso de Lacan juntas, yo la invité y se atrevió y nos fuimos a un curso de Lacan juntas, o sea, compartimos ambas nuestros dos mundos Ujú. y eso fue
Creo que eso es de lo mejor que me ha pasado en la vida. Perdón, es que pues, ya tiene un año que falleció y yo, ay, Dios mío, hace un año. Perdón, pero perdón, ¿por qué? Ay, Más, porque más bien, muchas gracias. ya quería yo llorar. Sí, es que me dio mucho. ¿Cómo no? Ay, Está bonito también, pues traerla. sí, es honrarla. Sí. Vi algunas fotos muy bonitas con Bruno Sí, y ella. Eso sí, debe haber sido sí. magia pura, verlos juntos. Mucho porque cuando Bruno nació yo no me esperaba la reacción de mi tía cuando lo vio, fue de, ¡ah! Fue como amor a primera vista, literal, pero Sí. así, así, ¿qué le pasa? Porque se hizo la expresión, vio al niño y hizo, le dio como un golpe, eso, ¿no? Mira, hasta me dio escalofrío. Sí, 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 fue muy impactante su sonido cuando vio a Bruno, porque fue una expresión y se le salió la voz, hizo así como este niño y fue una conexión muy fuerte. Bruno siempre estaba bien en los brazos de mi tía. Y sí reconozco que con las dos, con mi tía y con mi mamá hizo buena conexión y mi tía le cambió la vida, o sea, sí, sí agradezco mucho porque llegó un momento de mi vida y de la vida de mi tía sobre todo difícil, difícil, en donde estaba un poco apagada y con Bruno se revivió en muchos sentidos porque ya empezaba a presentar ciertos olvidos o cosas sobre el Alzheimer que después padeció y tuvo diferentes obras en las que las fue dejando por diferentes motivos. Ujú. Yo ya me había dado cuenta que pues iba más bien por algo que le estaba pasando a ella y Bruno vino a darle esa bocanada de aire fresco y Bruno era paciente, le agarraba sus manos y le decía, qué bonitas manos, porque le gustaba ver las arrugadas y las venas. Bruno le parecían bellísimas unas manos porque se le podían ver las venas y como estaba estudiando lo de la sangre, porque desde chiquito se interesaba en eso, decía, mira, se le ven las venas y la sangre va por aquí. Entonces, le gustaban sus manos porque podía ver todo a través de ellas. Entonces, sí, no, tenían una relación increíble. Sí, Qué bonito. ujú, sí, qué bonito. Qué bonito recuerdo, sí. Y esto que hablas y que llamas densidad en ti, pero que yo entiendo más como una necesidad pues de profundizar a través de los encuentros con otra persona, ¿no? Sí, Eh, ¿Sería tal vez lo que más extrañas de estar con tu tía? Sí, ¿o qué te hace falta de ella, de su presencia? vas a hacer llorar. Definitivamente su amor al mundo, su amor incondicional, su generosidad, su curiosidad por saber y conocer. Jamás habló mal de nadie. Digo, cuando estaba en Alzheimer hablaba mal de todo el mundo, pero eso es otra cosa. Porque todo el mundo dice que le robas, que, ay, Dios mío, véanla cómo está la pobre mujer. Pero en su vida nunca se ocupó del chismerío. Jamás se lo aprendí, se lo admiré. No la he honrado todavía al 100 en eso, pero me parece que es algo que hay que honrar, no meterte en esas cosas, jamás, jamás. Absolutamente ¿qué es lo que yo creo que más? Su honesta curiosidad por el entendimiento. Qué Yo creo bonito. que es algo de lo que realmente puedo decir que le admiro, su honesta capacidad de querer entender sin, siempre se sintió ignorante, siempre se sentía que como no terminó los estudios, según ella, porque fue una gran autodidacta, Exacto. se sentía que no era suficientemente buena lo que ella sabía, siempre se sintió ignorante, ¿sabes? Y eso me llamaba mucho la atención porque siempre estuvo ávida de comerse los libros de todos y el conocimiento de todos, entonces tenía un profundo respeto y admiración por el saber y por las personas que sabían y sin darse cuenta, porque yo creo que nunca se dio cuenta de lo sabia que era, tenía una profunda humildad de yo no sé nada,
yo vengo a aprender. Creo que eso nunca lo he visto, fíjate, ahorita que lo dices, o pocas veces lo he visto en mi vida, esa profunda aceptación que tanto dicen de yo no sé nada, ella la tenía, así como tenía su carácter, todos teníamos nuestras cosas, no la Roel, no le tenía miedo, tenía un profundo amor a la vida y al conocimiento y a la búsqueda de quiero más siempre. A cualquier edad buscó más, siempre saber más, leer más, aprender más, mejorar más, evolucionar. Desde una profunda verdad interna, no una apariencia de intelectualismo, ¿no? Ella no se consideraba intelectual y esa era para mí, era una gran intelectual, pero ella no se consideraba así. Sí. Puede parecer un poco raro que estemos hablando tanto de Adriana Roel cuando la entrevista se trata de ti, pero yo creo que, que viene un poco al caso, que además merece un pequeño homenaje. A mí me gustaría hacerle un pequeño homenaje aquí, porque lo merece, y también por gratitud, porque yo a ti te quiero muchísimo, y lo que ella fue para ti en diferentes medidas. En algunos momentos para mí lo fuiste tú, como alguien a quien poderme acercar en momentos difíciles. Y eso es algo que hace mucha falta en el mundo porque a veces eso no se encuentra en la familia. O sea, entiendo lo que dices de buscar refugio afuera, ¿no? Entonces es importante que haya personas que cometan la locura de adoptar a alguien sin saber muy bien cómo lo va a hacer. Tuché. Sí. Y no sería yo quien soy sin la inspiración de mi tía. Creo que en ella encontré el camino hacia el amor incondicional y el camino hacia el amor, en donde con todo y su ignorancia, que ella así se decía a sí misma, supo encaminarme o abrirme un camino hacia un amor distinto y por eso siempre me cuestiono y me, me gusta ir más allá de una apariencia o de quedarme allá. Tengo casa, techo, trabajo, un hijo, ya, la vida está resuelta, ¿no? O sea, sí. Bueno, ¿en qué momento, pensaste, eh, bueno, en qué momento, no sé si te acordarás en qué momento pensaste por primera vez, pero si te acuerdas, o en qué época pensaste por primera vez en la psicología como una vocación a seguir? Paradójicamente, cuando me fui a vivir con mi tía, ¿no? Pero pasado un cierto tiempo. Y sí, no fue inmediato. Yo llego con mi tía en el último año de prepa, Ujú. Ah, después de tener mi primer sesión terapéutica, ¿no? Ahí es donde pues me doy cuenta de estos beneficios, me doy cuenta que estoy bajo la amenaza de tengo que estudiar primero una carrera antes de ser actriz. Y me elijo psicología y relaciones internacionales para la UNAM, ¿no? Relaciones internacionales no sabía yo un pepino, simplemente dije, relaciones internacionales, sí, la de fiesta. Tin Marín de Dopingüe. No, me voy a llevar con todo mundo. Yo pensaba, relaciones internacionales, sí, Ah, la vida, voy a conocer un chorro de gente, voy a pasar bomba, voy a conocer China, Japón. O sea, yo no tenía ni maldita idea de qué era relaciones internacionales. sonaba muy bien, ¿no? Sí, pero la puse como segunda opción porque sí recuerdo que dije, qué padre es poder ayudar a que la gente se sienta como yo me estoy sintiendo en terapia, ¿no? O sea, sí recuerdo y también recuerdo que sí, por eso es que no digo que el 100%, que sí entré con la conciencia de que yo estaba con muchas marañas y que quería ayudarme a mí misma. O sea, sí creo que sí fue muy consciente eso,
Entonces, eso de que los psicólogos, yo creo que muchos entramos y no veo dónde está lo malo por ayudarnos, ¿no? Ujú. Así como el arte y todo te sirve para encontrarte, la psicología es otro medio para encontrarte, la verdad, Pero y ¿no? además eso no tendría por qué ser en absoluto negativo, o al contrario, ¿no? Habla de bastante salud mental, por lo menos ya querer hacer algo al respecto de lo que a uno le pasa. Ves, es que no siempre todos los del gremio lo aceptan, ¿no? Como crees yo, el otro, me importa, no, no es que no te importe el otro, pero pues uno, en ese entonces yo quería resolver mis broncas, ¿no? Entonces sí hay un genuino interés por el otro. De hecho, es más fácil que me desborde por el otro que por mí misma y es algo que he trabajado toda la vida, pero sí, fue estando con mi tía que decido psicología. Ella ¿Y es eso la le que, pareció bien? sí, eso me pareció bien. Yo ya, me eché la carrera estando con mi tía, viviendo con ella ¿En la UNAM? en la UNAM. Ujú. De hecho, a partir de entonces, fueron 33 años que se convirtió en mi madre adoptiva de mi vida, ¿no? Hasta ahorita, si la cuenta no me falla. Sí, ahí estudié psicología. Ujú. ¿Y qué pasó con el teatro? Hacía teatro en ingeniería, no lo dejé, eso sí recuerdo. En ¿En ingeniería, ingeniería? sí, en la UNAM, en la carrera de ingeniería tenía su grupo de teatro. Ah, mira. Con mi mejor amigo fuimos allá un tiempo breve, pero sí estuvimos ahí. Luego ya me salí. Y cuando terminé la carrera de psicología, colgué el título y le dije, ya está, quiero ser actriz, ¿no? O sea, ¿De veras? ¡Qué tenacidad! no terminé la tesis, Mm. entré a la UNAM, entré a la carrera de actuación sin haberme titulado, es decir, no tenía la tesis, estaban en huelga y dije, están en huelga. Y entonces ella me preparó para la audición con Ludwig Margules en ese entonces y con una obra de Elena Garro que se llama Los Perros. Ujú. Fue mi primera experiencia maravillosa porque me trajo aquí, ¿no? Y yo no quería ser el personaje porque era la mamá de un pueblo que permitía que mientras hacía las tortillas, estaban abusando de su hija. Entonces, Ah, un monólogo de una mujer que está haciendo las tortillas y mientras está haciendo las cosas cotidianas, a su hija la están violando. Entonces, cuando me toca hacer, además ese personaje, yo me rebelé, y mi tía no me dejó, te paras, y me puso a hacer acciones, me o acuerdo sea, no querías hacer ese personaje. no quería ser el personaje, no me salía. Me dijo, vas a hacer, y me puso a hacer acciones, vas a agarrar la masa, pero literal hacer esto y hacer esto. Y me dejó una serie de acciones y vas a decir el texto. No, me vale gorro que no lo sientas, vas a decir el texto y vas a hacer estas acciones. Y la hice una y otra y otra y otra y otra y otra y ya al cansancio, porque estaba muy enojada de que si quieres ser actriz te aguantas, no, o sea, Ujú. y me acuerdo que ya las últimas veces cuando me dijo, cuando verdaderamente el mágico sí, ¿no? Cuando ya me vio cansada, cuando ya me vio que no me estaba defendiendo, bueno, ahora es como si tú fueras ella, ¿no? Me solté llorando al final porque terminé entendiendo que si yo hubiera sido esa mujer en esa circunstancia, también habría dejado que abusaran de mi hija. O sea, es el Qué primer cabrón. acercamiento. Sí, porque ahí es donde yo siempre pienso que el artista es menos juicioso que el psicólogo, porque es ahí donde profundamente entendí que todos podemos ser capaces de muchas cosas en determinadas circunstancias y eso me permitió dejar de estar tan enojada, dejar de juzgar, no al 100, o sea, sería una mentira decirlo, cargo todavía con un gran enojo y lo reconozco, pero me dio otra perspectiva en la vida el haber hecho ese personaje y quedé, ¿no? Entonces sí, ¿Y qué dirías que le pasó a ese personaje? ¿Tenía miedo? ¿Se paralizó al personaje? mira, ¿O qué fue lo que entendiste? sí, más, fíjate que el entendimiento de actuar no es como el psicológico tan racional, Ujú. creo que el entendimiento viene más desde la entraña
de una asunción de que entendí que el personaje cuando lo hice no tenía ninguna posibilidad por ignorancia, por vivencia, por cultura, por estar atrapada en este mundo en donde le tocó ser mujer y apechugar, y le tocó ser pobre, y le tocó ser jodida, y le tocó todo esto. Al ponerte tú en la circunstancia del lugar de matriarca que ocupas como matriarca jodida, ¿no? Al momento de estar haciendo esto, recuerdo perfectamente bien que yo iba contando la historia y veía todo eso con porque me acuerdo muy bien de lo que sentí, sentía con una profunda aparente indiferencia y con un bloqueo de todo, de así es el destino, no hay de otra, tú sigues haciendo lo que tienes que hacer, no puedes evitarlo, la vida es así, ¿no? Te puedo decir que lo puedo tratar de explicar más con lo que viví que con la psicologización. Es entender que la violencia paraliza y te imposibilita a la acción y te imposibilita a poder defenderte. Y mira, yo soy bastante rebelde, tú lo sabes, y me rebelo y digo, y ante la injusticia, pero ni siquiera estragar camote, es una aceptación del oráculo de Delfos de así es, tan brutal que no hay de otra. Entonces, tener esa sensación como ella de que como convicción de así me toca, creo que es la cuestión más empática que he podido vivir. No sé si logro explicarme, porque no Sí, te sí, sí. De eres hecho, honesto de echar el rollo psicológico. No, es una cuestión más vivencial. lo que me hace pensar es que lo que podría llevarle una cierta delantera, eh, como al, es que estoy tratando de entenderlo un poco desde ti, ¿no? Como psicóloga, como actriz y como una persona que está entre estos dos roles y cómo quizás en algún momento eh, el arte en general, pero en este caso la actuación, le pueda llevar la delantera al trabajo terapéutico por el hecho de que no nada más estás escuchando lo que le pasó a otra persona y tratando de empatizar, sino que te tienes que convertir en ese personaje. Ujú, ujú, sí, esa es una diferencia abismal porque tienes que pensar de dónde viene, a dónde va, imaginarte el espacio, cuáles son los motivos que la hacen ser así. O sea, tienes que de verdad prestarle todo lo que tú eres para representarlo como cuando eres un niño que juegas y te la crees. Eso hace que inmediatamente empieces tú a prestarle voz y cuerpo al otro en su situación, y eso inmediatamente te hace sentir algo desde otro lugar. Y no que la psicología no pueda, pero eso lo entendí muchos años después. Pero Pero en ese es que pueda o no pueda, o es que no debe. O sea, digamos, el método es otro. ¿Cómo, mm, cómo harías o cómo se hace como terapeuta eso, pero como terapeuta? Quiero decir, obviamente no te vas a convertir en tu paciente, pero sí tienes que hacer un clic, ¿no? Tienes que conectarte con lo que está sintiendo sin que eso te avasalle, supongo. voy a ser dura con lo que me estás preguntando, porque sí, y me van a colgar mis colegas y no, yo creo que no, yo creo que ahora ya la psicología, sobre todo la sistémica, está más abierta, y yo fui dudosa de mí, por lo que te voy a decir, me tardé muchos años en entender que no estaba necesariamente mal, pero me consideré mal terapeuta por eso que acabas de decir. Eh, claro que cuando tú escuchas eso del distanciamiento emocional, para mí no existe. O sea, yo no creo que no sientas o que no empatices o que no logres estar en su lugar, ¿sabes? Es muy diferente escuchar y recorrer su verdad y verla, es decir, te empieza a contar algo la persona
y la puedes ir viviendo con ella. Te lo está Ujú. contando como cuando lees una historia y un libro y empatizas con el cine. A ver, ahí está clarito, tú vas con el cine y te clavas y te vuelves esa persona o estás ahí. Hay una especie de fusión entre estos mundos en donde tú estás ahí. Entonces, nada de que no sientes nada. Sí. Ahora, la mirada es la que va a ir cambiando. O sea, tú tienes que ser el observador que te estás observando a ti y estás observando al otro. Tienes que Ujú. desarrollar una conciencia acá en donde tú te estás observando a ti y estás observando al otro. Este observador es el que te ubica y también dependiendo de tu observador, Que ese observador sí es imparcial, ¿no? ese observador es generoso, es imparcial y está pensando, tiene que tener fundamentos para mí, como, y ahorita te digo los que a mí me han servido. Yo en lo particular aprendí que la persona que está enfrente de mí puede, jamás, a mí me cambió mucho también la psicología en eso, jamás devalúo a alguien, jamás pobreteo a alguien, jamás digo, pobrecito, Ujú. ¿cómo, mira lo que le pasó? O sea, esa parte que te estoy diciendo no es lo mismo que no sienta tristeza por la injusticia y el dolor, a que yo le quite toda posibilidad de sanación. O Ahorita te sea, digo que no le transmites, no le victimizas, no, yo creo aunque que sea una víctima o sí, algo así. exacto, no. Una cosa es reconocer esta persona es una víctima y otro es ya catalogarlo como Acá, ahí te exacto, quedas. Ajá. exacto. Y lo que pienso es, esa persona está aquí porque puede y porque quiere. Esta Ujú. persona está aquí porque sabe, y desde el momento en que yo le doy ese lugar y ese respeto y esa dignidad al otro, mi observador observa diferente, pregunta Ujú. diferente, Ujú. cuestiona desde esta mirada que para mí es mucho más amorosa. Me pasó y breve con el primer caso de una chiquita que tenía neuresis y tenía casi 11 años, es decir, se hacía pipí en las noches y la primera sesión fue durísima porque llegó diciéndome groserías y que para qué estaba ella ahí. Inmediatamente vi que había algo cuestión de violencia, o sea, sí había una cuestión de violencia sexual también fuerte y yo no me ocupé de eso, me ocupé a ganarme su confianza, a escucharla. Después de cierto tiempo, ella me dijo, ya puedo controlar y ya no me hago pipí en las noches. Le digo, sí. Y me acuerdo que le dije, tú y yo sabemos que tú tienes otro tema mucho más fuerte. Y me acuerdo que se puso roja, roja, roja. Me dijo, ¿lo sabes? Le dije, sí, como Ay, mi también. amor. Sí, sí, tenía casi un año. Dije, es que mi mamá ya empieza a decir que ya, si ya no tengo ese problema, ¿para qué vengo aquí? Dije, sí, le dije, tú y yo hemos sido muy buenas cómplices, pero también le hice entender a ella que ella iba a enfrentar todo eso cuando ella lo decidiera. Cuando estuviera listo, estaba muy chiquita. Ella lo que necesitaba era salir a vivir, tenía alegría, que si ya se empezaba a peinar, dejó de ser esta cosa rara que se defendía y agredía por alguien que quería ser, o sea, recuperó mucho de ella y quería jugar y quería. Entonces se fue y me dijo, voy a regresar y como a los 18 años, o sea, ya varios años después, regresó y me dijo, ahora sí estoy lista, ¿no? Wow. Entonces el respeto no hoy en día, no, si pasa como terapeuta, a eso, respetar su tiempo, para Ujú. mí es lo más importante, no es cuando digo yo, es cuando el Ujú. otro está listo. Entonces, no puedes, para mí, forzar. Una cosa es hacer consciente lo inconsciente, una cosa es que los secretos se hablen, romper el silencio, que es importante, y otra cosa es presionar a que lo que tú ves lo tenga que ver. Eso no, es lo que no estoy de acuerdo. Tiene Claro. que, sino que tienes que ayudarlo a que vea lo que en ese momento está dispuesto, puede ver, o es su momento de ver, y dejar su evolución para que él tenga que ver o ella tenga que ver lo que sea después, ¿sí? Entonces, creo que esta mirada que te digo permite que puedas sentir lo que está pasando con el otro, que puedas genuinamente estar ahí con el otro y no desde, porque cuando te enganchas de más es porque no, como pobrecito, yo me estoy enganchando por mi Porque te historia. estás identificando. Ajá. Sí, eso pasa y hay que trabajarlo. Sí, no sé si ya me salí porque me empecé a No, no, emocionar. no, no, no. Sí, Pienso que
se puede hacer mucho daño, ¿no? Si no se tiene cuidado, porque a lo mejor en ese espacio hay mucha protección, pero después esa niña se va a su casa y se va pensando todo lo que habló, lo que a lo mejor le vienen recuerdos que tenía ahí encajonados. Mm. Ella sí lo tenía claro, porque inclusive se lo dije, nada más coméntame si es alguien así cercano. Me dijo sí, o sea, sí sabíamos de lo que estábamos hablando, pero eh, no estaba muy chiquita, no era el momento, o sea, no era el momento para todo eso y creo que hay que respetarlo. Sí, es complicado, no es fácil y también te involucras y también hay algo que en sistémica se llama, bueno, más bien Javier Vicencio trabajó esto de las hipótesis porque no es de él, no es de todo el mundo, sobre el lugar que tú estás ocupando en ese momento y lo que a ti te está pasando. Entonces, Ujú. sí como observador, uno tiene la responsabilidad de preguntarse a sí mismo qué me está pasando en esta interacción ahorita, en este momento, la famosa transferencia, ¿no? Que se habla en todas tienen su nombre diferente. A mí me gusta más la de Javier porque la considero práctica y porque en ese momento me frena a que si me identifico al grado de mi historia es la misma y vamos a llorar las dos, ¿no? Pues me paro, no hago eso, pero sí o sí, a veces uno se equivoca, pero sí, sí, Pero es ¿cuál es o sea, cuál es el peligro de eso? ¿Qué pasa si, no sé, si te sobrepasa? Si no lo pillas a tiempo como para contener tu propia emoción. ¿Qué pasa si te pones a llorar ahí? Qué es lo que en teoría le pasaría a la otra persona? es muy buena pregunta, creo que dependiendo, pero sí, no se trata de que no llores, Ujú. no. O sea, no se trata, porque me ha tocado que de repente escucho historias que sí se me llega a salir una lágrima por la historia, ¿no? Y logro. No pasa si no te desbordas, si no pobreteas, si Ah, ok. simplemente compartes su historia y dices, porque sí creo que se vale, ¿no? Si no, ¿para qué le pides al otro que no quiere llorar y que llore? Pues no, ni modo, si tú no eres tampoco empático contigo, pues ¿qué haces? Lo que no creo o que he visto que pasa es el desbordamiento de empatizar al grado de sí, es una injusticia, qué poca madre, o sea, lo Mm. estoy exagerando, pero sí he sabido, o cuando yo empezaba la psicología, yo creo que alguna vez cometí ese error de empatizar a ese nivel de, puta madre, este cabrón, ¿no? O sea, sí me llegó a pasar, y creo que es ahí donde ya se pierde la función terapéutica y no creo que, o sea, ¿qué ha pasado? Pasa, o sea, ¿no? No siento que me pase ahora, pero sí o lo cuido, lo observo. Creo que Pero si llega a pasar, se puede enmendar o ya sí, valió madres. no, porque sí se puede ver esta emoción y puedes decirle, y además, ay, por eso me gusta mucho la sistémica, porque tú puedes exteriorizar y externalizarle al otro Ah, lo que ok, te está pasando. Es ok. que desde lo que estoy viviendo y viendo me conmueve tu historia, considero que así has sido víctima por esto, o sea, sí puedes exteriorizarlo, pues digo que la psicología ha cambiado mucho, ¿no? De lo que era ortodoxo antes de te sientas en el diván que es una maravilla también esa otra parte, porque Freud dijo muchas cosas, pero el permitirte y el poder exteriorizarle al otro con una función terapéutica, devolverle como espejo lo que está pasando, también funciona. Y Ujú. también, bueno, Y depende de la persona, tal vez, ¿no? No todas las personas necesitan ni escuchar lo mismo, ni tampoco como percibir lo mismo a un nivel no verbal. Yo pienso que en alguna vez que estuve sí, en una sesión, creo que era una psicoanalista, eh, me parecía tan posada la mujer, era como una pose de, así, ¿no? De yo soy la psicoanalista, muy así, que yo me sentía muy incómoda, o sea, se me hacía artificial, mm. como no poder ver nada eh, humano en la otra persona, no me daba confianza, pues. Sí, yo
ni es tu cuata, pero tampoco puede ser un no humano, ¿no? Y creo que yo justo no comparto esta distancia tan marcada que se hacía, porque Me dices, sentía bueno, juzgada, vamos, no exacto, escuchada. exacto. Yo creo que sí pasa, yo creo que Ujú. sí pasa eso y de hecho era lo que yo me criticaba, porque yo nunca puse usted allá y yo acá, ¿no? Y Mm. era lo que me hacía sentir que no era yo como adecuada y dije, ah, ya me vale un pepino, así soy y pues qué bueno, ¿no? Ahí se acabó. Por eso tardé mucho en retomar la carrera, porque no me sentía buena terapeuta. Entonces, ya después dije, bueno, esta es mi forma y siempre me he supervisado y me cuestiono y pido ayuda y pregunto y cuando creo que lo estoy haciendo bien hago grupos de reflexión para valorar y para preguntar, porque el trabajo de muchos terapeutas fue muy solitario y ahora ya se permite este coro griego, como se le llama, para poder preguntar al otro, ¿tú qué harías? O por dónde va, o escuchen esto, ¿no? Entonces creo que eso también ya da otra mirada hoy en día al trabajo terapéutico. Ujú. Estamos a 1 minuto de las 9 de la mañana. ¿Lo dejamos aquí y retomamos más tarde? Vale, Vale. sí. En la misma liga a las 11. Sí, sí. Oye, una cosa nomás. Sí. Bueno, déjame, le pongo stop. Ahí está. Ahí estamos. Bueno, como una especie de puente entre, entre unas etapas de la vida y, y bueno, la actualidad, podríamos decir, aunque eso de actualidad es muy abstracto. Me gustaría saber un poquitín de cómo fue que te fuiste a Italia, cómo, cómo surgió, cómo se te ocurrió, cuánto tiempo viviste allá, qué te pasó, regresaste siendo la misma persona, cambiaste mucho. Sí quise irme, yo siempre quería salir, Ujú. siempre quise atravesar el charco, siempre me sentía atraída por la cultura antigua, ¿no? Como que lo antiguo me gusta y Europa siempre tuvo un encanto para mí. No sabía si Francia o Italia. Elegí Italia porque me fue más fácil el italiano, tal cual, no fue tan difícil esa elección. Y decidí venirme haciendo pues alguna especialidad, ¿no? En este caso fue teatro danza aquí en Italia, entre una O sea, escuela. esto fue después de estudiar con Margules. Sí, sí, estudié una carrera, luego estudié la otra carrera, terminé la segunda carrera y dije me voy. Y me fui a la Academia de Arte Silvio D'Amico y estuve ahí principalmente en la parte de canto y la parte de teatro danza y entré ¿cómo se llama? Pues a un grupo de teatro de Pippo Di Marca, se llamaba el director, el regista Pippo Di Marca, que se llama Metateatro, ahí en Trastevere, en un lugar muy antiguo de Roma, muy lindo, por cierto, y entré a la compañía con Pedro Páramo, hice audición, ¿no? Entonces, iniciar en Italia, en Roma, con Pedro Páramo, con una adaptación en teatro, fue la cosa más alucinante y bizarra que me pudo haber pasado. Sí, lo creo. Representé a la mamá de Pedro Páramo, siempre con un metalenguaje, no era lineal lo que pasaba con el cuerpo, íbamos diciendo los textos que el director fue eligiendo de Pedro Páramo, y íbamos actuando como el lenguaje Pero implícito, entonces, ¿y tú eras un fantasma? y yo era un fantasma, así es, Qué de interesante. mala, sí, era un fantasma, sí, y ahí empecé y fue padre, fue una experiencia muy linda porque pude hacer teatro, pude hacer también unos performances con un director egipcio, entonces fue ahí la parte multicultural la que me llevó a fascinarme por estar allá, ¿no? Entonces, y hice las dos carreras porque también me morí de hambre como actriz, y entonces hice muchos trabajos y al final la psicología
vino a ayudarme a poder encontrar una forma de vivir en Italia y me reencontré allá con la psicología que yo había dejado pues como 6 años, ¿no? Ujú. Y tener que aprender y hablar otra lengua, pero además, eh, pues tener que adaptarte a otra cultura, modificó tu personalidad. Mucho. Una sacó lo peor de mí cuando llegué. Y a todos nos pasa que cuando salimos y viajamos que creemos que nos vamos a liberar, al contrario, los demonios aparecen con Sí, más sí, fuerza. sí, 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 sí. Entonces, es todo lo que yo salí huyendo, porque eso no lo dije, pero también salí huyendo de México por Pero de toda. ti misma no se puede. Exacto, pero yo salí creyendo y dije, es que aquí, porque pues, con todo lo que yo había vivido, para mí los hombres mexicanos pues no era opcional, ¿no? Tenía todo una defensa contra nuestra cultura. Me reenamoré de México, me reenamoré de las personas, me Ujú. vi que tenemos una calidez muy especial, esa parte de amabilidad, de cariño, de apoyo que tenemos los mexicanos, la verdad es que la valoro, la aprecio y la quiero. Antes no, antes me fui muy enojada con mi país, entonces pues me pasó que me reconcilié con mi gente y fue muy bonito. Fue muy duro porque saqué lo peor de mí y entonces pues sí, me perdí un rato en Italia y ya después me fui, me tuve que ir recuperando. Los peores errores que he hecho en mi vida también fueron por allá. Y ya digo, no sé si a todo el mundo le pasa, a mí me pasó. Y ya, A mí el orgullo mexicano me salió en otro lado, me salió fuera. exacto, porque Sí, te vas pero de no, aquí, no. de este país, y allá terminas valorándolo, ¿no? Ujú. Sí. Pero, y respecto a lo que estás diciendo, además, ¿no crees que a veces la vida tiene que sacar lo peor de ti para que lo veas? O sea, literal sacarlo, porque si no está dentro y a lo mejor no sabes que está dentro. Me ganaste la idea. Sí, sí, creo que todo lo que no se saca y se exterioriza se queda dentro, te Ujú, come, te mata o ujú. te hace vivir una vida diferente a la que podrías vivir si te atreves a sacar y a exteriorizar lo que traes. Si te atreves a dar cara a la oscuridad que traes, estoy convencida que solo sale más el bien que puede ser uno, porque cuando todo eso sale, hasta pierde peso. Cuando todo eso se queda, se vuelve no solo oscuro, sino cada vez más fuerte. Para Ujú. mí, Y no exteriorizar, tiene nombre, ¿no? Tal vez. sí, 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 yo creo que exteriorizar y sacar es en sí mismo un proceso sanador. Hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques. Por eso el artista sublima, porque lo saca todo a través del arte, Bueno, idealmente, ¿no? idealmente. Sí. Está bien, sí. Idealmente, Queremos sí. creer que así es. Sí, Espérame un momentín. sí. Ey, Tara, déjalo. Ven aquí. Ven, te voy a presentar a alguien. Ven. Tara, ven. No me hace caso. Ven, déjalo en paz. Ven aquí. Bueno, mm, hay un tema que a mí me interesa mucho y lo quiero abordar a partir de una publicación que tú hiciste, Ok. Ok. eh, que es un fragmento de un texto Mm, escrito por un filósofo y escritor francés. No sé pronunciar muy bien su nombre, pero sería algo así como Alain Badiou o algo así. yo tampoco lo sé pronunciar, sí. eh, y que habla sobre reivindicar el amor, seguramente en general, pero en particular hablando de pareja. Eh, y a mí me interesa porque he encontrado que, por una parte, es como el talón de Aquiles de,
no de todas las personas, pero de una gran mayoría, ¿no? Las Mm, que no tienen pareja sufren porque no tienen pareja y las que tienen pareja sufren porque tienen pareja. Y hay algo ahí como que es una necesidad que pareciera muy natural, esa búsqueda como de verse en el otro, de compartir la vida con otra persona a muchos niveles y de una forma que yo creo que solo se logra con una pareja. Hay otras cosas que uno puede experimentar con otro tipo de relación, como la amistad o las relaciones filiales y demás. Pero ujú. la pareja tiene unas características que hace de espejo nítido y Mm. entonces eso se puede volver en contra de uno y de la pareja o se puede volver también eh, pues algo muy, muy positivo para ambas personas. ¿Qué nos puedes decir de todo eso como psicóloga? Ay, Dios, el tema del amor. Sí. Sí, a ver, es que dijiste varias cosas. Empiezo como lo más dicho o trabajado entre terapeutas, vamos a decirlo así. Después voy a esta parte del amor moderno. Hablabas que los que tienen pareja no están satisfechos y los que no tienen pareja tampoco, ¿no? Y esto hace alusión a la falta de la que siempre hablaba Freud, ¿no? Que siempre, que nunca estamos realmente satisfechos de lo que tenemos. Este sería como el drama humano, de alguna manera. Esto tiene que ver más con eso, con esa otra parte. De alguna manera, eh, por ejemplo, en mi caso, tengo sí claro que esa falta que llevamos, para mí el teatro era un gran compensador de la falta porque podías vivir muchas vidas a través de otros, ¿no? Si Ujú. tuviera muchos mundos paralelos, todos podríamos vivir todo lo que, ¿no? Si estuviera sola, si no estuviera sola, si estuviera, sería, ¿cómo resuelve cada uno esa falta? Pues hay una verdad y una mentira en la modernidad, allá vamos, porque es verdad que uno sabe si toma esa falta como la falta, nunca voy a estar satisfecha, aunque tenga la más pareja, lo mejor para mí, o esté sola conmigo, sin soledad, sino acompañada de mí, y aún así no estoy satisfecha, y entonces lo veo como la falta y me lleva a la tostada, no está hablando en términos como todo coloquial, o el decidir cómo quiero vivir eso. Yo sí estoy convencida, y ahorita paso al otro tema, que puedes tú transformar tu falta por curiosidad genuina. Puedes transformar Transformar, dijiste, transformar tu falta. el significado de eso. Acuérdate que estamos hechos de significados y la sociedad nos dijo, si ponemos a leer todas las cantidades de filosofías, leyes y religiones, encuentras en todas razón cuál Ujú. es la verdad, ¿no? O sea, es como todo un tema Sí, que si quieres hablamos en otra ocasión porque si no nos alargamos, pero sí, en mi caso muy personal, he comenzado a trabajar eso como curiosidad. Soy siempre una apasionada y curiosa de la vida y qué hubiera pasado si tuviera o si hiciera, pero no me quedo en el, como no lo tengo, como ahora tengo pareja, ahora quiero lo otro, o como no tengo a nadie, pues ahora quiero lo otro, que eso es lo que creo que puede cambiar la forma en la que miras las cosas, la forma en la que observas, este observador que hablábamos, en eso, fíjate, la psicología a mí me ha ayudado mucho porque creo en este observador. ¿Cómo quiero que sea mi observador? Que lo vea desde la falta o que lo vea desde la curiosidad. Y como curiosa, pues siempre voy a querer más, no por eso no satisfecha. No sé si me voy como explicando, no sí. por eso no satisfecha. Y creo que eso es algo difícil de adquirir, porque somos muy ambiciosos a quererlo todo, aunque digamos que no. El que está solo, estoy muy bien sola conmigo, pero mi pareja me haría falta. Y cuando estás con pareja, híjole, pero me encantaría también poder hacer lo de antes y vivir la vida loca. O sea, de verdad sí me tocan las dos O a lo partes. mejor no por eso, sino simplemente porque es difícil. Sí, No es que todo el tiempo te lo vas a pasar bien. exacto. O sea, Bueno, si esperas que tu pareja te va a hacer feliz, pues te vas a frustrar porque nadie sí, te puede hacer feliz y no. depende de qué se entienda por felicidad.
Exacto. Y eso ya es un segundo elemento. Uno es la falta, el segundo elemento es lo que tú estás diciendo, depositarle al otro la expectativa de mi sueño. Ujú. Y ahí es donde entra la parte del amor moderno. Nuestro sueño está condicionado a lo que la sociedad empieza a compartir que debe ser el amor. Antes se hablaba del amor incondicional, en donde sufrías y todo por ti, ¿no? Y nada de mí, yo, ¿no? El amor, Shakespearean. sí, exacto. Y hoy Ujú. en día el amor se ha vuelto, antes el amor incondicional, pero dentro del incondicional también hay condiciones. Antes ese amor fue cambiando por si es incondicional, siempre y cuando se cumpla uno, dos, tres, ¿no? Y Que dentro de un esquema súper machista y demás cosas, ¿no? también. Y en tercer lugar, el amor de hoy que está regido por una ideología híjole, de lo que es el bienestar, porque como ahora se ha pasado a tienes que estar primero tú mismo y hay toda una serie de programas que se han vuelto también superficiales desde mi perspectiva, o sea, no van al fondo. Entonces hoy ha quedado claro de que primero tú y después el otro, pero desde un materialismo, desde un Ujú. mercantilismo de yo voy a estar bien, tú vas a estar bien y vamos a ir en el mismo camino y eso es imposible. Desde el momento en que estás con un otro y que el otro entra dentro de parte de tu vida y que existe este otro ser, hay una interdependencia. No puede haber una independencia o codependencia o como le quieras llamar. Hay una interdependencia porque por supuesto que te preocupa al otro, por supuesto que desde que existe el otro hay una cierta influencia y conexión con el otro, no es yo mis ideas, tú tus ideas, y ahí vamos haciendo el contrato de si queremos hijos, no queremos hijos, qué significa el sexo, qué significa el amor, cómo queremos vivir, cuál es tu cultura, cuál es la mía, esto que se ha puesto, y mira que yo lo hago, yo trabajo muchos talleres con pareja en donde veo contratos, entonces si los Ujú. contratos se ven de una manera superficial, se vuelve mercantilista, ¿no? Entonces, de lo que sí debe de ser y lo que sí no debe de ser. Entonces, esta mirada sin querer se ha ido más con el, ¿no? Este neoliberalismo más individualista, no individual. Pues este individualismo ha hecho que se genere el yo estoy bien primero conmigo y yo por mi lado y tú por el tuyo, pero ahí vamos convergiendo en cosas, como si se pudiera realmente dibujar con claridad todas estas líneas y sobre ciertas reglas, ¿no? Entonces sí, Ujú. sí creo que el tema del amor es complicado y no es igual para cada pareja, ni es la misma y no debería de ser ni la misma receta ni la misma ideología. Yo qué sé, a lo mejor dos, es que son unos codependientes y a ti qué te importa, a lo mejor son felices siendo codependientes toda su vida, ¿no? O sea, es que él Ujú. vive en un extremo del mundo y yo en otro y a ti qué fregados te importa, eso no existe, ese amor no existe. O sea, hay una serie de juicios y prejuicios de que si no es en una de cada vez está más encajonado a que sea de determinada forma, que se ha perdido la espontaneidad y la unicidad de que cada quien pueda encontrar el amor que es para sí y con Ujú. el otro o sin el otro. Entonces no hay un respeto a la individualidad porque si somos diferentes, debería de haber diferentes formas de amar, que eso no tiene nada que ver con lo que sí yo considero que no nos hace un bien, ¿no? Los golpes, la violación, el machismo, eso son otras, no estoy hablando de eso, aclaro. Ah, porque entonces a mí me conviene ser la sometida y a mí el no, no, estoy hablando de la libertad de poder crear una relación genuinamente desde el amor única, diferente y con libertad, que creo que eso no, como que no es tan sencillo. Me dicen, es que es ¿no? Yo tengo una pareja, cuando critican a que si los swingers, yo conozco swingers que llevan 20 años de casados, felizmente casados, ¿no? Yo no soy swinger, pero conozco, ¿me entiendes? Hay acuerdos, hay cosas que vienen desde la esencia de la persona, desde su Ujú. espiritualidad. Eso, la espiritualidad tendría mucho que ver con la construcción del amor y se Ujú. habla poco, ¿ves? Se habla Ujú. muy poco de cómo el amor se construye desde esa espiritualidad, ¿no? Vivimos Sí. en el mundo del Dios dinero, en donde el significado oculto del dinero no se trabaja y va Ujú. íntimamente ligado al amor, por ejemplo. Ya te estoy diciendo mil ideas porque me empiezo a apasionar este tema, me gusta No, yo también, yo me estoy no, conteniendo porque te escucho y no, no, se me ocurren más cosas. así no se me... Una, una de las cosas que se me ocurre al escucharte, a ver si voy a poder, porque ahora se me agolpan todas al mismo tiempo. Mm, bueno, primero que me parece que ah,
hemos desgastado tanto la palabra y la aplicamos, le hemos dado tantos usos que ya su verdadero significado, quién sabe cuál es. O sea, el amor, uno puede decir amor y eso significa diferentes cosas para cada quien. Quizás sociológicamente hablando, hubo una, se me ocurre, ¿no? Que hubo una liberación cuando los hippies y todo esto y todo era paz y amor. Y en su momento fue muy importante, seguramente porque por la represión que había. Sí. Pero pareciera que después de eso, eh, como que hasta la psicología se sumó a un tipo de liberalismo que yo no sé ya qué será, porque yo recuerdo como un boom de la sexología que ponía demasiado acento en, en que lo más importante para la pareja era como mantener vivo la pasión, ¿no? Y no digo que no sea, pues que no sea que no tenga su lugar y su importancia, pero yo creo que ya se nos fue un poco de las manos. Y luego además que no tenemos las mismas necesidades. Entonces, no sé, se me hace raro hablar de amor cuando se hace, o hasta se me hace raro y se me hace raro escuchar decir tan fácilmente como hacer el amor, aunque creo que ya la gente no lo ha de decir, No, ¿no? lo dicen menos. Cuando, y que se diga menos habla también de en dónde estamos. Ujú. ¿Qué se Sí. podría, qué se podría hacer, aunque sea muy fantasioso, ¿no? O aunque sea muy utópico? Pero ¿qué se te ocurre que se pudiera hacer como para reivindicar el amor en tiempos de, ahora sí que no son los tiempos del cólera, sino los del COVID? Sí, sí creo que en vez de ir en un deterioro o una involución sobre el amor, pues mercantil o financiero o pornográfico, en donde lo que bien dijiste se habla más de sexo que de hacer el amor, se habla más de lo que yo necesito tener sexo y tú no, yo necesito que tú ganes cuanto yo necesito que los dos no, esta parte, y entonces vemos si coincidimos de una manera mercantil. Creo que hay factores que son necesarios en cada época. Tú dijiste algo bien importante, era necesario el romanticismo en una época en donde todo estaba pues ya estipulado quién se casa con quién o qué pasa con quién, ¿no? Y creo que eso vino a abrir una posibilidad maravillosa de evolución. ¿Qué evolución vería yo ahora? Y creo que me ha pasado cada vez más con las parejas con las que trabajo. A mí me encanta por eso trabajar con los sistemas, es la pareja, en donde no es quién está bien o quién está mal, sino qué hay atrás de la queja de cada uno, como entender esa postura, qué hay atrás de la queja de cada uno, pero algo que he encontrado que puede servir a todo este cambio del individualismo, de la búsqueda personal, de yo mis cosas, tú las tuyas, es que una genuina, que se ha dicho, pero ¿qué podríamos hacer? O uno de los retos es aprender a respetar la diferencia, convivir con el otro, aprendiendo a respetar la diferencia, me parece que es algo que no, que creo que por eso me gustó lo de este cuate, si mal no recuerdo, Ujú, de este, que ya Vidó. Respetar la diferencia creo que es el gran reto actual en donde ya no estamos más en estos egoísmos de cómo debe de ser, ¿no? Hay muchos cambios que se están dando que a lo mejor que no tienen que ver con este tema, pero trabajando también con empresas que lo hago la generación Z, que se le dice ahora, que están como mucho más abiertos a un diálogo abierto y romper con todas estas apariencias que no han servido a lo largo de años. Creo que es algo positivo en cuanto a esto. Está cómo convivir con la diferencia y no siempre
que siempre la sociedad ¿no? La gente se une por costumbre y por cultura y por hábito. Entonces, si yo pienso igual que tú, vamos a hacer nuestro grupo y nos vamos a llevar a todo dar, y luego otros, ¿no? Pero no, se ha trabajado poco como cómo respetar la diferencia y cómo poder coexistir con la diferencia desde otro lugar. No sé a dónde nos lleve, se dice fácil, muy fácil. Ujú. Aprender a respetar la diferencia significaría romper los juicios de, ay, mira qué superficial, o mira qué bobo, o mira qué snob, o mira qué intelectual, o mira qué creído. O sea, implicaría una evolución mayor de genuinamente entender que para una persona la felicidad está en un lugar que para uno puede ser banal, vamos a llamarlo así, pero para mí no, para él no, o ella no. Entonces, como respetar sería, ¿sabes? Hasta tratar, entender y admirar que sí se puede desde muchas miradas. Y Tú, creo que las, tú hablas como, en este caso, como desde afuera, como observando a un tipo de pareja que nos pueda parecer mm, sí las tengo, las tengo. reprobable, no dentro de la misma pareja. No, yo hablo en general de las parejas con las que he convivido, las que Ujú, trascienden o salen, o ahora la constante o el común denominador es queremos mantenernos a pesar de la diferencia. ujú. Antes las diferencias de pensamiento los hacía separarse. Antes, porque no estamos con este mismo contrato y con este mismo regla y con esta misma visión. Entonces, ¿cómo aprender a coexistir con el otro a pesar de la diferencia y respetar la diferencia? O sea, es algo que yo te digo, hay que seguirlo profundizando y seguir siendo buscador, ¿no? Y aprender de la diferencia, ¿no? Porque a veces esa diferencia nos puede molestar porque es algo que nosotros no tenemos. Sí, muy común, me es muy común. Y tengo parejas, tengo una en particular que siempre digo, si me preguntan cuál ha sido más corta la pareja que le ha ido bien, son 3 sesiones con ellos y una individual con cada uno, o sea, 5 en total, 3 en pareja, porque hay una pareja que tiene más de 20 años y me alucinó porque venían bien, pero él quería quedarse en un lugar porque encontró esta cuestión holística que a él le hizo romper con toda la apariencia del emprendimiento y se dedicó a meditar y a vivir más hippie, y entonces cambió la educación a los hijos, y ella no, ella estructurada, el mundo moderno, me quiero ir a México porque en México tengo a la muchacha que me cuida las nanis, o sea, literal, una visión es absoluta, y quería seguir con su carrera también intelectual. Y él decía, no, pero acá tienes, o sea, literal, así una ruptura absoluta de forma de vida, mientras él siempre se había cuadrado a este estilo de vida que les iba bien. Y a pesar de la diferencia, pues se veía como el inminente, yo nunca, siempre digo, no sé qué va a pasar, que las parejas te sorprenden. Y entonces esta pareja genuina, él quería que ella fuera y descubriera lo que él descubrió, que se metiera en el hielo, que encontrara, que Joe Dispensa, ¿no? Y ella, no, yo no necesito nada de eso, yo estoy bien como soy y genuinamente está bien como es. Ujú. Y encontraron, gracias a ese amor tan grande que se tienen, porque se van a separar, y ya se quieren, tú te vas a México, no, si me voy a México, nos separamos y nos divorciamos. Total, que encontraron en esa diferencia la aceptación de que cada uno es mejor siguiendo su propio camino. Ujú. Es decir, se dieron cuenta del gran ser que son por separado en cuanto a que con su verdad él está muy bien y ella está muy bien, y que aún así podían coexistir y seguir juntos, ¿no? Claro. Con una gran diferencia, o sea, materialista a la no materialista, y hicieron clic y en un profundo respeto de no querer cambiar al otro, y verlos felices y verlos divertirse con esta diferencia, ha sido increíble. Ujú. Es la mala educación, ¿no? De la sociedad que nos mete las ideas, porque esto que dices me hace pensar en cosas tan básicas como, pues como que a lo mejor no todo el mundo tiene que dormir en la misma cama y no pasa nada si tú duermes en otra cama. No amas menos a esa persona si te vas a otra cama o a otra habitación o a otro lugar. Al contrario. Y además por la libertad que hay y que se brindan y que son capaces de darse. Por ejemplo, con lo que me estás diciendo, pues sí, hay una libertad, ¿no? En el amor también. Es complejo. Este cuate habla
dice algo así como el amor es algo así, ¿no? Como renunciar a la soberanía. Es decir, Ajá, sí, ya, sí, al hay, final. hay una especie de sacrificio, no total de tu persona, pero sí de ciertas cosas. Es Eh, como ajá. hallar el equilibrio entre no sacrificarte, no matarte a ti mismo como, como ser libre que eres, pero tampoco querer mantener todo idéntico o como a ti te dé la gana si quieres compartir con otra persona porque no se va a poder. Es que soberanía, creo que, no lo menciona así, pero soberanía del aprendido implica este control que no existe, que no es real, no puedes tener control. Solamente puedes ser soberano, por no decir control, de lo que te gusta, de tus intereses, sí, de lo que te gusta hacer, de lo que eres en esencia, ¿no? Que en el momento en que aparece el otro, pues eso cambia porque cuando empiezas a hacer con el otro algo, tus intereses también van cambiando y tu Ujú, forma de estar en el mundo también va cambiando desde el momento en que está el otro, ujú, porque yo solo puedo ser soberana de eso, pero no me puedo cerrar y entonces imponer mi soberanía al otro. O sea, en el amor ocurre esta parte en donde una vez que está el otro y que comparto su presencia, pues no puedo ser nada más soberano de mí. O sea, y ahí es donde yo me vuelvo alguien que no controla lo que está pasando, no controlo esta vida, sino que me vuelvo genuinamente un peregrino buscador, como lo yo la llamo, o este parte, o lo que decía Vido es creador, ¿no? Me vuelvo como creador de mí mismo y me vuelvo creador de mi entorno, entonces me vuelvo ese curioso por excelencia que me atrevo crear, pero el momento en que me vuelvo creador, dejo de ser soberano. ujú. Que, que eso creo que es algo que pocos humanos se atreven, no puedo incluirme, me encantaría estar en ese término, atreverme a dejar de ser soberana para crear, ser creadora de ese día a día con un otro y dejarme siempre la evolución interna, ¿no? O sea, eso sería como pues algo muy, no lo Deja- veo. ¿Quieres decir como dejar que suceda? Dejar de querer controlar tanto cómo va a funcionar. Es que la soberanía es un término más elevado que el control, pero yo creo que Ujú, que la soberanía se confunde con control, ¿no? Ojalá fuera soberanía, pero aún así la soberanía, pues yo de mis estoy sola y ni así, porque el mundo te va cambiando. Si mi interés lo puedo cambiar. Yo he tenido intereses cuando era niña, adolescente, y ahora han cambiado, han evolucionado y ahora son otros. O sea, permitirte ser más creador te da más aún en el amor, que querer ser soberano de una sola, de una manera. ujú. Es complejo, ¿eh? Hasta yo pensarle. Sí, sí. Si pensarlo es complejo, Sí, practicarlo más. sí, vale la pena intentarlo. Y puede ser que el error sea el enfoque, es decir, poner tanto el foco en la otra persona, como a ver si vas a cambiar, a ver si te vas a acomodar a lo que yo necesito, a ver si me vas a llenar esta expectativa que tengo, en vez de un poco ¿Crees? hacernos cargo. Pero si hablamos de pareja, me refiero a que idealmente si las dos personas se hace cargo cada quien de lo suyo, eso va a funcionar. No digo que vaya a ser fácil, pero va a ir caminando bien. Y lo que pasa es lo contrario, ¿no? Que es como que, pero tú, sí, pero tú, no sé qué, pero tú. Creo que se confunde, creo que tienes, o sea, yo estoy 100% de acuerdo en lo que estás diciendo y es lo que se trabaja. Las premisas es que puedes hacer tú para mejorar la relación desde tu postura y no lo que el otro haga. Lo que el otro haga va a ser su problema. Ujú, Estoy totalmente de acuerdo. ¿Dónde está la parte como que confunde? Que en esta idealización de yo estoy bien conmigo, tú contigo mismo, resuelve el tuyo y ahí vamos, se ha confundido a, ok, pero vamos a hacer un contrato y este contrato, que sí los hago, pero desde otro lugar, ojo, no estoy en contra de eso, es sí, pero
tiene que haber esto, sí, pero si no pasa esto, no podemos estar Ujú, juntos. Entonces sigue volviendo una expectativa. Si no mm, ganas tanto, si no tenemos hijos, si no nos relacionamos de esta manera, si la intimidad, si no hay esto, yo no puedo. En vez de trabajarlo desde yo, mi ser, qué puedo y qué no puedo. Hay cosas que voy a ujú, poder dar y otras que no. Y no está ujú, mal, porque también en esta exigencia de perfección, de evolución, se confunde con transgresión. Hay cosas que tu ser no está listo. Y hay cosas que sí. ¿Y quién eres tú para estar juzgando? Si yo puedo, tú puedes. En una cosa absurda. Yo soy emprendedor y tú no, tú eres un pasguato, pasguata que no hace nada. ¿Quién está? O sea, ¿qué te pasa en la cabeza para, o sea, cada uno, y si tú no haces esto, entonces no, porque yo sí lo hago. ujú, Entonces, pues en tu capacidad y en tu ser está hacerlo y para el otro no. Esa falta entonces no podemos estar juntos porque tú eres un mediocre y solamente yo puedo seguir adelante. O sea, todo eso son juicios, son expectativas, son esto, y si yo no, y yo sí puedo en cambio respetar que yo sí soy de una manera y el otro no, y ver, bueno, ¿qué me une a esa persona? ¿Qué es lo que nos hace estar juntos dentro del concepto de amor? Y a lo mejor vas descubriendo que hay más cosas que los unen de esencia. Eso es como desde tu espiritualidad, desde la esencia, desde lo que tú crees, desde tus valores, y no la diferencia. Sí, sí me explico. Hay personas que aparentan ir igual, ¿no? Los dos son actores, los dos han de lo mismo, pero en esencia sus valores van por otro lado. Uno es ujú, poliamoroso y el otro es monógamo. Pues no, ¿me entiendes? Porque yo en ujú, esencia, y conozco personas que en esencia no van a ser monógamas porque no quieren. Y te digo, ujú. conozco parejas abiertas y swingers que llevan años casados, 15, 20 años, y funcionan, ¿sí? Entonces, como que es más bien un acto de honestidad y de humildad, ver tus propias posibilidades y tus propios límites. Si tú respetas esos límites, encuentras ese límite y ese respeto con el otro. Si encuentras que no, pues aunque ames mucho, pues hay cosas que sí no van a funcionar, porque eso también hay que decirlo, hay cosas que no funcionan en una relación, porque en esencia nomás no concuerdan, pero conozco personas que son un químico y el otro lo que quieras, un loco pintor y les va bien porque traen en esencia esa misma energía o esa misma manera de amar, Ujú. los lleva de Y la ahí la mano. diferencia más bien se vuelve interesante, ¿no? Exacto, exacto, ahí está, más o menos. Ujú. Qué rollo. Qué rollo. Eh, Ya es, me emociono, me muevo mucho, me gustan mucho estos temas. Y además yo tengo que confesar que gracias a que las parejas me permiten trabajar con ellas, es que me doy cuenta que no hay recetas de cocina y que hay principios básicos para respetar el ser, como lo que te dije, vienes aquí a ver qué puedes hacer tú, no el Ujú, otro. ujú, Justamente vienes tú a entender qué hay atrás del dolor y la queja del otro. O sea, porque vienen casi siempre reclamando, como dices tú, y la expectativa y la de esta y nada. Entonces vienen a construir lo relacional, lo vincular. Ellos mismos ya tienen que trabajarse por fuera, porque es ¿Y otro será rollo. que las dos partes esperan que tú le des la razón a cada quien? Claro, siempre. Y Aunque digan que supongo no, que se llevan sorpresas, ¿no? sí, aunque digan que no, eso es lo que quieren. Vengo a que me cambie, vengo a que la cambie, vengo a que lo haga entrar en razón, por favor hágalo entrar en razón, sí. Así es divertido. Para ti. Sí. Sí, para mí es muy divertido. Y agradecida porque yo aprendo mucho, mucho. Ujú. ¿Nos puedes hablar un poquito de tu libro? El de cómo pienso soy, Ujú, el de cómo pienso soy, ¿ves? He sido muy cambiante en mi vida en los diferentes rubros. Creo que mi vida es un teatro al final de cuentas. Mucho tiempo trabajé con niños en Italia, justamente con diferentes etiquetas, ¿no? Digo etiquetas porque creo que el decir que una persona es déficit de atención o es oposicionista nos sirve más como indicador para saber cómo trabajar, no para decir ese niño es así, pero hemos ido hacia allá. Y en Italia trabajé mucho con el déficit de atención, no el trastorno. En Italia diferencian mucho porque el déficit es un niño que sí tiene problemas de hiperactividad, de impulsividad y de atención, pero no el trastorno neurológico que necesita medicamento. Ellos hacen ujú. mucha diferencia entre un trastorno Es a un... como decir que una persona puede tener
Se nos cortó gacho. Lo que sí, pero regresa a lo del trastorno narcisista, eso está perfecto. Ujú. Ya, ya noté, que no me vayan a molestar ahorita, ya. ¿Y eso significa entonces que de alguna manera es reversible? Sí, por supuesto. O sea, me estabas tú diciendo lo del trastorno narcisista, a rasgos narcisistas. Ujú. Sí, eso, no somos. Yo crecí sintiéndome que era la trastornada por déficit de atención, ¿no? Tal cual. Y Entonces, trastornada sí, pero por otras razones. exactamente, por la vida. Seguro. Eso no lo niego. Creo que la locura es maravillosa y hay que vivirla. Y Mm, cuando dices ser loco, pues ¿qué ya, te digo? vete a dormir. Ya vete a dormir, si no es cierto. Pero sí crecí con el estigma de nunca voy a ser suficientemente buena en nada, con la exigencia de por más que lo intente no puedo, ¿no? Ujú. Que es muy característico o es un rasgo característico de esto y no creo que sea exclusivo. Si tú hablas con otras personas te van a decir lo mismo, es que yo también siento que quiero, pero no puedo y no tienen trastorno por déficit de atención, ¿me entiendes? Entonces, Sí. nos sirve más a los que nos dedicamos a la salud como un rasgo para saber por dónde podemos ir, Ujú. ¿sabes? Para eso sí sirve, creo que sí es importante como ver, bueno, va más hacia miedo o al pánico, a una fobia, pero no para ponerle una etiqueta y creo que en eso la sociedad también está cambiando, por fortuna, pero en mi época no había cambiado y yo ya pensaba como se está haciendo ahora, entonces a mí me encanta darme cuenta que ya hay otra generación que está empezando a hacer estos cambios, pero no etiquetarlo. Entonces, el libro trata de justamente, me lo publicaron en España, Ujú. en México, porque justo es una apertura de las posibles causas del TDA, en donde vienen todas, viene la ambiental, la educativa, la social, o sea, como para que la gente, no critico, ¿sabes? Soy muy neutral, solo para que la gente vea el marco teórico de dónde viene, ¿no? Y que cada Ujú. quien haga su propia idea. Y después planteo una metodología práctica que sí sirve, porque a mí me sirvió con los chiquitos que están así. No creo que tenga que ser a rajatabla, pero sí algo que se llama la llave mágica para que nos ayude a pensar y autorregularnos. Hay personas como yo que podemos saltar de un tema a otro o pasamos de aquí para allá, menos en lo que me gusta, como es lo que hago, pero, ¿ves? En mi vida cotidiana tengo que llevar un orden y me cuesta. Entonces, cómo ayudar a las personas a autorregularse con una cierta metodología y algunas cosas del arte para la respiración, para la parte del manejo de emociones y para que lo puedan leer papás, maestros, o sea, que sea algo como mucho más práctico y como pienso soy, pues el chiquito eso piensa, como pienso soy, yo, aunque quiera ser grande, no voy a poder, ¿no? Ujú. Entonces, es muy común de los rasgos de las personas que hemos tenido esta etiqueta y escribí el libro con esa intención. Lo sigo utilizando. Yo casi he trabajado con muchos papás y yo creo que en mi experiencia con los que he trabajado habría sido medicado uno, o sea, prácticamente ninguno. No es que esté en contra, ¿no? Pero creo que está sobrediagnosticado y sobre medicado el Ujú. trastorno de atención y tengo casos lamentablemente de chicos muy grandes que toda su vida fueron medicados y así, y hoy en día están parados, ¿no? Porque no han recurrido a sus propios recursos para salir adelante. Entonces sí, es un libro que habla de cómo apoyarlos de los 7 a los 12 años, esta edad tan importante en ellos para que puedan tener más concentración, más atención, menos impulsividad, mejor manejo del control y de la ira, ¿no? Los que estamos etiquetados así tendemos a tener conatos de enojo y de ira muy violentos, ¿no? Yo fui una mujer violenta, muy violenta, y, y soy ejemplo de que se puede mejorar y se puede eliminar la violencia. No creo que la haya eliminado al 100, pero sí, nada que ver a como era yo antes. Entonces, es un poco un trabajo espejo. Creo que también esto sirve en la psicología, tener trabajos como muy honestos desde tu propia vida, pero que tenga un sustento para realmente poder transmitir lo que te ha servido y te ha funcionado. Y no soy exclusiva, conozco otras cosas que ayudan a los chiquitos y bueno, a algunos les servirá el mío. Ujú.
ser mamá Mm. te, te ha hecho una mejor psicóloga. Ah, creo que lo más difícil en el mundo es ser papá o mamá. Ahora lo pienso así. Bueno, y yo ahora que escucho mi pregunta suena un poco fea, ¿no? Mejor, No, 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 no. pero quiero decir, le ha dado una cierta calidad o algún ingrediente distinto. 360 grados te respondo sí y te lo respondo con un ejemplo. Cuando yo estaba embarazada, llega una familia, una mujer de Australia con un mexicano, con su bebé de menos de un mes en brazos, estaban en problemas de pareja, y ahí me Ujú, tienes a mí trabajando a la pareja y ujú. dando duro a la relación, y sí, por acá, shalala, y nos veíamos y amamantaba al bebé. Después de ser mamá, ¿sabes? Dije, qué tonta. Señora, pase su cuarentena, vaya a descansar, busquen quien los apoye, duerma y después de 3 meses regresan. Y si siguen con los mismos problemas de pareja, trabajamos. O sea, cuando no has tenido hijos, y lo tengo que decir con honestidad, biológica sí te cambia algo, te cambia el chip. Ujú. Yo siempre fui respetuosa cuando no era mamá, pero sí confieso que muchas amigas mías dedicadas al arte no siempre logran comprender lo que es ser mamá, ¿no? Esa parte biológica que te cambia, pero sí era yo muy severa, mucho más dura. O sea, hay cosas o procesos que si no los viviste no los conoces. O sea, la señora acaba de tener a su bebé, no dormían, estaba amamantando, el otro tampoco. Nadie te dice que cuando nace tu bebé y no duermes, te pones de la tostada, las crisis se Claro. Exacto, yo no lo veo, yo como, No, es que no es lo mismo que te lo imagines a que ya te pase. entonces definitivamente me volví más amable con algunas Ujú. situaciones, definitivamente me volví menos dura, me volví más flexible conmigo, porque creo que ser mamá es lo más, estoy feliz de ser mamá, estoy agradecidísima por ser mamá, creo que es lo mejor que me pudo haber pasado. Y también sé que es lo más difícil que he vivido en mi vida, porque no creo que ningún padre pueda ser objetivo nunca. Me van a matar todos, ¿verdad? Pero yo sí me doy cuenta que la objetividad no entra, que lo que tú crees que le das, quién sabe si sea. Y no, ¿cómo? Yo estoy haciendo a mi hijo y les doy siempre un ejemplo de un meme a los papás cuando están seguros de todo. Le dije, mira, ¿cómo lo viva él? Pues tiene que agradecer que yo estoy haciendo. Ay, mira, está como el meme este en donde está el señor, ahí literal. Hijo mío, yo estoy aquí contigo porque mi papá fue ausente, porque trabajó y nunca pudo estar ahí. Y entonces vente, vamos a jugar todas las tardes Y el hijo fútbol. súper agobiado, ¿no? ¿Y qué pasa de grande a los 22? ¿Por qué vienes a terapia? Es que mi papá nunca me dejaba un tiempo libre. Estaba encima de mí. O sea, Sí, sí, sí. Yo creo que si yo fuese mamá sería bastante aprensiva, sobreprotectora, justo porque es como, ay, ay, ¿estás bien? ¿Estás bien? Lo veo así con mi perra, ¿no? Es como, ¿estás bien? ¿Estás bien? Demasiado preocupona. yo me Ujú, volví, exacto, yo no sabía que iba a ser así. Yo me ujú, sentía ruda y no, soy sobreprotectora. Ah. ujú, ujú. Ya menos, pero sí lo soy. Sí, Ay, vecina, qué gusto tan grande sí, verte, hablar contigo. sí. A mí también, muchísimo, como si fuera ayer, ¿verdad? Mm. Sí, Dile a Brunín que le tenemos un regalito. yo le voy a decir. ¿Mm? Yo quisiera entrevistarte a ti, imagínate, ¿te han entrevistado a ti? Pues alguien lo intentó y más o menos un poquito lo logró por ahí. Ahí media entrevista me la volteó y me empezó a preguntar. Ah, pues no sé si te acordarás de María Tavares, una Sí, poeta del megáfono. sí. Ella Ah, lo pues intentó. pásamelo. Yo no lo iba a hacer, absoluto respeto por lo que estás No, haciendo. pero seguramente sería. Imagínate que todas las personas a las que he entrevistado me entrevistan. Aún así, seguro que cada entrevista sería distinta. Cada quien me preguntaría algo diferente. Y tu curiosidad por todo esto, ¿no? De a qué te llevó a querer entrevistar. Eso es lo único que me da curiosidad, así de, dímelo ya. Yo me sigo sorprendiendo. La respuesta inmediata sería que
Yo desde hace 8 años, un poquito más, estoy en pareja con una persona verdaderamente maravillosa, de la que aprendo mucho, a la que admiro muchísimo y a la que amo profundamente y con la que me divierto un montón pero bueno, que las circunstancias nos han hecho tener que justo acomodarnos pues a la vida, a los capítulos que trae la novela de la vida y a veces hemos vivido juntas y a veces nos hemos tenido que separar y tal y cual. Entonces, en los lapsos de separación geográfica, Ujú. eh, pues yo me invento juegos. Y uno de los juegos fue hacer entrevistas, ¿no? Empezar a entrevistar, pero como tonterías. No era, no era tan en serio. Y le mandaba las entrevistas, pues nada más así, por gusto. Entonces, haciendo eso me di cuenta de que soy muy, muy, muy curiosa y que además disfruto mucho. eh, no solo preguntar, sino también yo entrometerme, ¿no? Conver- conversar, conversar con la gente y ver que realmente todas las personas son muy interesantes. Todas. Pero hoy me acordé de que siendo muy joven, yo entrevistaba a una tía abuela y grababa las entrevistas en audio, pero ese material lo perdí y no me acordaba. Hoy me acordé de eso y dije, ah, mira, ya llevo muchos años, eh, pues no sé, con estas ganas de De hacer. preguntar, Ujú, de ujú, escuchar también. ujú. Me gusta escuchar. Qué maravilla. Te felicito, te felicito. Qué bonito. Pero sí sería interesante escucharte. Mándamela si se puede esa entrevista, esa media entrevista. Bueno, es mucho más enfocada a lo literario, pero sí, claro, te la mando. Claro, ya, pues por ahí es por donde yo quiero también Ah, preguntar. bueno. Sí. Ujú, Claro que me claro da que sí. curiosidad. Ahí tengo la Medea, escucha, para que Bruno es fan de tus canciones, las primeras, o Ay, sea, no manches. sí, sí, en el coche sobre todo, que es donde le pongo todo. Juanito y Tomás, todas, ahí viene y se Qué ríe. Sí. bonito. Ujú, Si se aprende Juanito y Tomás, ya la cantaremos juntos. muy bien, sí, claro que sí. Les mando un abrazo inmenso. Gracias, Imelda, yo también. Te extrañamos un montón, Sí, te quiero muchísimo y me encanta verte como te veo. yo también te quiero muchísimo. ¿Mm? Pues aquí estamos. Sí. El amor es un gesto muy fuerte porque significa que hay que aceptar que la existencia de otra persona se convierta en nuestra preocupación. Mi idea sobre la reinvención del amor quiere decir lo siguiente: puesto que el amor se refiere a esa parte de la humanidad que no está entregada a la competencia, al salvajismo, puesto que en su intimidad más poderosa, el amor exige una suerte de confianza absoluta en el otro, puesto que vamos a aceptar que ese otro esté totalmente presente en nuestra vida, en nuestra propia vida, que nuestra vida esté ligada de manera interna a ese otro. Pues bien, ya que todo esto es posible, ello nos prueba que no es verdad que la competitividad, el odio, la violencia, la rivalidad y la separación sean la ley del mundo. El amor está amenazado por la sociedad contemporánea. Esa sociedad bien quisiera sustituir el amor por una suerte de régimen comercial de pura satisfacción sexual, erótica, etc. Entonces, el amor debe ser reinventado para defenderlo. El amor debe reafirmar su valor de ruptura, su valor de casi locura, su valor revolucionario como nunca lo hizo antes. No hay que dejar que el amor sea domesticado por la sociedad actual, que siempre busca domesticarlo.
En otros tiempos, las sociedades clericales y tradicionales buscaron domesticarlo por el matrimonio y la familia. Hoy se busca domesticar al amor con una mezcla de pornografía libre y de contrato financiero. Pero debemos preservar la potencia subversiva del amor y apartarlo de esas amenazas. Y ello es extensivo a otras cosas. El arte debe también apartarse de la potencia del mercado, la ciencia igualmente. Allí donde hay un pensamiento humano activo y desinteresado, hay un combate para liberarlo de los intereses. El amor saca a la luz lo que es una diferencia. En el amor aceptamos ponernos de a dos para explorar no ya lo que creían los románticos, es decir, la fusión, sino lo que es aceptar la diferencia del otro, aceptarla apasionadamente. El amor es todo lo contrario del individualismo que nos proponen. Se nos propone una soberanía del individuo, pero en realidad el individuo solo es soberano de sus propios intereses. En cuanto hacemos algo interesante, dejamos de ser soberanos. Si realizamos una demostración matemática, los otros matemáticos vendrán a verificar que es cierta. Dependemos de ellos. En el amor ocurre lo mismo. La soberanía es compartida con la presencia del otro. La idea de la soberanía individual es pobre porque excluye las actividades interesantes de la vida humana. El individuo se vuelve creador cuando acepta dejar de ser soberano.